La nueva jefa. Soy el malo por arruinarle su plan de optimización a la nueva jefa, sabiendo que su incompetencia nos estaba destruyendo. Mi nombre es Daniel, y tengo 47 años. Llevo 20 años trabajando para la misma empresa de distribución de materiales de construcción. No es la empresa más grande del mundo, pero es estable, tiene una clientela fiel, y lo más importante, siempre ha sido un buen lugar para trabajar. He ascendido de operario de almacén a jefe de operaciones, supervisando el flujo de entrada, almacenamiento y salida de mercancía. Conozco el almacén como la palma de mi mano. Sé dónde está hasta el último clavo y la historia de por qué el pasillo 14 tiene que estar un poco más ancho que los demás. El pasillo 14 es de chapa, y se doblaba si los montacargas pasaban muy justos. He visto pasar a gerentes, directores y jefes de zona, y siempre he sido la persona a la que acudían para saber cómo funcionaban las cosas en la práctica, en el mundo real, no en una hoja de Excel. Hace un par de años, el anterior gerente, un tipo sensato llamado Ricardo, se jubiló. Su puesto lo cubrió un hombre de la casa, alguien que entendía la operativa y la gente, pero hace 6 meses, la empresa matriz decidió hacer una reestructuración. La idea, según nos contaron, era modernizar los procesos y aumentar la eficiencia. El resultado fue que nuestro jefe fue reasignado y nos enviaron a una nueva jefa. Su nombre es Elena. Tendrá unos 28 o 29 años, y venía de una de esas universidades de élite con un máster en gestión de la cadena de suministro y optimización logística. La primera vez que la vi, vino con su traje de sastre, con su pelo perfectamente recogido y una carpeta que parecía pesar más que ella. Dio una charla de presentación de hora y media, llena de términos como sinergia, flujo granular, protocolos de agilidad y sistemas de métricas de desempeño. Todo sonaba muy bien en teoría, pero mi equipo y yo nos mirábamos con la misma expresión de escepticismo. Llevábamos haciendo esto durante años. Sabíamos lo que funcionaba y lo que no. El problema empezó en serio la primera semana. Elena quería implementar todo su plan de un solo golpe. La primera mejora fue un nuevo sistema de inventario digital, con tabletas para cada operario. En lugar de usar la lista de pedidos en papel, que se podía marcar y rellenar con notas rápidas sobre la marcha, teníamos que escanear cada artículo, introducir el peso, la ubicación exacta y confirmar cada paso. En teoría, esto eliminaría los errores humanos. En la práctica, la señal del Wi-Fi era terrible en la zona de almacenamiento exterior. Las tabletas se quedaban sin batería a las 3 horas y el software era lento y confuso. Lo que antes nos llevaba 15 minutos, ahora tardábamos 1 hora. Le planteé el problema en su despacho. Le mostré la diferencia de tiempo. Le expliqué que las listas en papel funcionaban bien y que cualquier operario con un mínimo de experiencia podía identificar un error a simple vista. Me respondió con una sonrisa condescendiente y me dijo: Daniel, el futuro es digital. El cambio es incómodo, pero los datos que vamos a recopilar nos permitirán optimizar el flujo de trabajo a una escala que no puedes imaginar. Me sentí como si estuviera hablando con una pared. Para ella, los datos abstractos eran más importantes que la realidad física y la experiencia de sus empleados. La cosa fue de mal en peor. A la semana siguiente, cambió el flujo de trabajo. Nos obligó a mover los materiales más populares y pesados al fondo del almacén para equilibrar el peso de los estantes y facilitar un movimiento lineal y continuo. El resultado fue que los montacargas tenían que recorrer el triple de distancia para coger los materiales más demandados. Las carretillas elevadoras estaban constantemente cruzándose y creando atascos. Los operarios estaban exhaustos al final del día. Y, por si fuera poco, nos obligó a poner una señalización fluorescente en el suelo que, en su opinión, nos ayudaría a visualizar el camino óptimo. Lo único que hacía era resbalar cuando se mojaba o se ensuciaba con el polvo. En las reuniones diarias, que antes duraban 10 minutos y se centraban en los pedidos del día, ahora teníamos que pasar media hora analizando métricas de desempeño. Cosas como el tiempo promedio de recogida o el número de escaneos por hora. Nos preguntaba por qué los números no mejoraban, y cuando le explicaba que era por el nuevo sistema, me decía: tienes que motivar a tu equipo para que se adapte mejor. Es una cuestión de mentalidad, no de metodología. Mi equipo estaba desmoralizado. Empezaron a llegar tarde, a faltar, a cometer errores por pura frustración.
Uno de mis mejores operarios, un chico joven que era increíblemente rápido y eficiente, llegó a decirme que prefería volver a descargar camiones que seguir con el nuevo sistema. La presión de Elena, sumada a las ineficiencias de su plan, nos estaba hundiendo. Los clientes empezaron a quejarse de los retrasos en los pedidos. La empresa estaba perdiendo dinero, y todo porque una persona con un máster y sin experiencia de campo se negaba a escuchar a los que hacían el trabajo. Intenté hablar con ella de nuevo. Le preparé un informe detallado con datos reales. Le mostré el aumento en los tiempos de recogida, el consumo de combustible de los montacargas, el aumento en los accidentes menores y el feedback negativo de los clientes. Pensé que los números la harían recapacitar. Me miró, sonrió y me dijo: Daniel, aprecio tu esfuerzo, pero estás usando datos del viejo sistema para juzgar el nuevo. Te aseguro que en 3 meses, cuando el equipo esté completamente adaptado, los números se dispararán. Esa fue la gota que colmó el vaso. En ese momento, tomé una decisión. Ya no iba a intentar hacer que su sistema funcionara. Iba a hacer que funcionara exactamente como ella lo había diseñado, sin desviaciones, sin atajos, sin usar el sentido común que ella había ignorado. Iba a empezar con lo que en Reddit llaman cumplimiento malicioso. Al día siguiente, anuncié a mi equipo la nueva política: a partir de ahora, todo se hará al pie de la letra, exactamente como lo pide Elena. No hay atajos. No hay sentido común. Si el sistema dice que un martillo pesa 500 gramos, lo pesamos, aunque sepa que pesa 500 gramos. Si el pasillo 14 es el lugar designado para las paletas de cemento, las ponemos ahí, aunque eso signifique que bloqueamos la salida de camiones. Al principio me miraron extrañados, pero cuando vieron la sonrisa en mi cara, lo entendieron. Había un plan. El primer gran obstáculo llegó con un pedido de grandes placas de yeso. El nuevo sistema de Elena nos pedía que las colocáramos en el pasillo 8. El problema es que el pasillo 8, por su diseño, no podía soportar el peso de tantas placas y el suelo estaba a punto de hundirse. Se lo dijimos a Elena y nos dijo que siguiéramos el plan. Así que, con cronómetro en mano, empezamos a mover las placas. El suelo cedió al cabo de unos minutos, causando que una de las placas se rompiera. Anotamos cada segundo que tardamos en limpiar el desastre y el valor de la placa perdida. Otro día, llegó un pedido urgente de tuberías de cobre para un cliente VIP. El sistema digital de Elena se había caído por un problema de servidor, pero la hoja de pedido en papel estaba en perfectas condiciones. Mi equipo, por instinto, estaba a punto de ir a buscar las tuberías para ahorrar tiempo. Los detuve. No, les dije. Esperamos a que el sistema vuelva a funcionar. Elena dice que el futuro es digital, y no podemos usar métodos obsoletos, punto. Tuvimos que esperar casi 2 horas. Cuando el sistema volvió, registramos el tiempo perdido, la frustración del cliente VIP y el coste potencial de perder un contrato valioso. La situación más ridícula ocurrió con un pequeño pedido de tornillos y clavos, que el sistema de Elena mandó a la zona más alejada del almacén. Los tornillos estaban en una caja en el pasillo 2, y los clavos en el 14. Cuando el operario fue a por ellos, tuvo que escanear la caja de tornillos, introducir el peso de cada uno, un absurdo, ya que había miles, y luego ir a por los clavos y hacer lo mismo. Lo que en el sistema anterior era coger 2 cajas pequeñas y meterlas en la carretilla en menos de 1 minuto, ahora nos llevó casi media hora. A medida que las semanas pasaban, las situaciones no hacían más que empeorar. Elena nos había hecho etiquetar cada paleta con un código QR que, según ella, era la clave para una trazabilidad perfecta. El problema era que el escáner de la tableta no funcionaba bien a la luz del sol, así que las paletas que teníamos en la zona de carga exterior se volvían inaccesibles por las tardes. Los camiones tenían que esperar. Registramos cada minuto de espera. Un día, llegó un camión con una carga urgente de vigas de madera. El sistema, de nuevo, nos obligó a colocarlas en una zona inaccesible sin el escáner. El camionero, un tipo de 60 años con prisa, se hartó y se fue. Perdimos la carga, un cliente y un día de trabajo. Empezamos a documentarlo todo. No solo las horas de trabajo, sino las horas que pasábamos esperando a que la tableta funcionara, las horas perdidas por atascos en los pasillos, los segundos extra que llevaba ir al fondo del almacén. Usamos una libreta para registrar cada incidente.
Cada vez que una paleta de cemento se caía porque el montacargas no podía pasar por un pasillo estrecho, lo anotábamos. Cada vez que un cliente se quejaba, le pedíamos que nos pusiera la queja por escrito. Cada vez que teníamos que cargar un material que se suponía que debía estar en la parte delantera, pero el nuevo sistema lo había mandado al fondo, lo documentábamos. A las 2 semanas, tenía un informe de 50 páginas. Y no eran solo números. Eran fotos, capturas de pantalla de la tableta con el mensaje de error de conexión, testimonios de los operarios, e incluso un cronómetro que medía el tiempo perdido en tareas que antes eran instantáneas. Programé una reunión con Elena y su jefe, el director de operaciones, un hombre que se llama Marcos y que rara vez baja a los almacenes. La reunión fue tensa. Elena entró con una sonrisa, lista para hablar de sus métricas en progreso. Yo me senté, puse mi informe sobre la mesa y esperé. Cuando Marcos, el director de operaciones, le preguntó a Elena cómo iban las cosas, ella respondió con su habitual lenguaje corporativo: estamos en la fase de adaptación. Los números están mejorando progresivamente a medida que el equipo internaliza los nuevos procesos. Ahí fue cuando la interrumpí. Le pedí a Marcos que, por favor, me dejara hablar. Marcos, le dije, el equipo no está internalizando nada. El equipo está perdiendo la moral, la productividad y, lo que es más grave, la empresa está perdiendo dinero. Y aquí tengo los datos. Le pasé una copia del informe. Al principio, Marcos lo hojeó con desinterés, pero a medida que iba pasando las páginas y veía las fotos de los atascos de carretillas, las gráficas de tiempo perdido y las quejas de los clientes, su expresión cambió. Levantó la vista y me miró a los ojos. Daniel, ¿qué es esto? Son los datos que nos pidieron, le respondí. Y no son datos abstractos de un programa. Son datos reales, recogidos a mano por mi equipo. Son las consecuencias de seguir un plan de optimización que ignora la realidad de cómo funciona un almacén. Los números no están subiendo, están bajando. La moral del equipo está por los suelos. Y si seguimos así, no solo vamos a perder a los clientes, vamos a perder a los mejores operarios. Elena, que había estado pálida y en silencio, intentó defenderse. Daniel ha sido muy resistente al cambio desde el principio. Estos datos están sesgados. Es una reacción emocional. Emocional, la corté. Le mostré datos antes, y me ignoró. Le mostré mi experiencia, y me dijo que era una cuestión de mentalidad. Así que decidí darle lo que pedía, un seguimiento estricto de sus propias reglas, sin sentido común. Esto es lo que pasa cuando una teoría de la universidad choca de frente con la realidad. Marcos se levantó, se sirvió un vaso de agua y se sentó de nuevo, pensativo. Miró a Elena y luego me miró a mí. Entiendo, dijo. Daniel, hiciste un trabajo minucioso. Y Elena, tus datos no se sostienen. No puedes ignorar la realidad del terreno. El plan de optimización de Elena fue suspendido en ese mismo instante. Nos dieron una semana para volver al sistema anterior, el que funcionaba. Elena fue reasignada a un puesto de análisis de datos en la oficina principal, lejos de cualquier operario real. No la he vuelto a ver. Hemos vuelto a la normalidad en el almacén. Mi equipo está mucho más contento y productivo, y los clientes están volviendo a ser atendidos con la rapidez de siempre. La pregunta que me persigue es, ¿fui una mala persona? ¿Debí haber seguido intentando comunicarme de otra manera, aunque ella no me escuchara? Al final, le arruiné su proyecto y su reputación en la empresa, pero sentía que era la única manera de salvar a mi equipo y mi trabajo. Mi gente me apoya y me dicen que hice lo correcto, pero no puedo evitar sentirme un poco mal por la forma en que lo hice. No busqué la guerra, pero al final la declaré.